Les decía que tenía una versión una visión muy infantilizada de las cruzadas, pero hago la claridad de por qué es importante hacerla. De lo que más he leído yo en historias de Edad Media. A mí la Edad Media me gusta mucho. Eh, sí, la historia medieval es una de mis pasiones. Las cruzadas se dan en un momento en el que Europa está llegando de nuevo a una madurez política muy grande y en el que, digamos, hay una situación compleja porque hay unos reinos que están como a puertas de poderse unificar y de poderse estructurar, pero hay una gran cantidad de gente en la pelotera, ¿sí? Hay, como decíamos nosotros, mucho cacique, poco indio. La cruzada parece como una oportunidad dorada. Yo nunca he confiado en la capacidad de improvisación del Papa Urbano II. O sea, yo creo que cuando Urbano II hace la convocatoria a la cruzada, ya ellos en el papado tienen algún tipo, una visión política que va mucho más lejos. Y esta visión los lleva, esta visión los lleva a, a ver en la posibilidad de desviar hacia Oriente a un grupo importante de personas que están comprometidas con el arte militar, porque tenemos una nobleza que se ha hecho fuerte, poderosa, y que está totalmente militarizada y que no se concibe a sí misma fuera del destino de las armas. Entonces, la ida hacia Oriente tuvo la capacidad de vaciar Occidente de esos excedentes humanos, masculinos principalmente. Ellos vinieron a Oriente y en esta experiencia, pues no solamente pudieron pelear todo lo que querían pelear, sino que aparecieron oportunidades y aparecieron personas muy hábiles para aprovecharlas, entre ellos la mayoría vinculados a la orden templaria, que organizaron verdaderas empresas económicas, muchas de ellas vinculadas al comercio del aceite de oliva, de todo lo que venía a hacer con el vino, ¿sí? Y las especias y los inciensos y bueno, y todo lo demás. Y mientras tanto, Occidente se fue ordenando. Siglo XII, el siglo XIII son siglos de maduración de las grandes casas dinásticas europeas. eh, la casa francesa con Felipe Augusto, que estuvo en la Tercera Cruzada, la casa inglesa, que había tenido un descollo muy especial con Ricardo Corazón de León, pero pues que después cayó en la debacle de Juan Sin Tierra, las casas alemanas y demás. Entonces empieza a organizar Europa y se empieza a construir un nuevo horizonte. Entonces, cuando llega el siglo XIII, el sueño de la cruzada es un sueño pasado de moda en Europa. Y no es que esté perdido. Vamos a hablar de cruzadas hasta el siglo XVIII. No es que esté perdido. Es que han cambiado los horizontes. Por ejemplo, muchos de los que querían ir a la cruzada y realmente necesitaban la cruzada se fueron hacia España y pelearon en España contra los árabes por la reconquista de los territorios. Porque hicieron este cálculo, que es el cálculo que uno hace, ay, sí, ¿por qué me tengo que ir a pelear contra los musulmanes allá como a miles de kilómetros si los tengo aquí a la vuelta de la esquina? Y por el otro lado, hay unas áreas de Europa que habían quedado como, no digamos en abandono, pero hacia las que no se había prestado tanta atención, que es la Europa del Este. Entonces, los alemanes especialmente dicen, ¿por qué no vamos a ir a Tierra Santa? Mejor conquistemos esto. Y se expanden los caballeros teutónicos sobre toda la región de Prusia y sobre la región de Polonia y sobre la región
de lo que va a ser Lituania, ¿sí? Es decir, se quedan peleando esa cruzada en el mismo territorio europeo. Y ya gente tan dispuesta para lanzarse a la aventura en Oriente, ya les había ido muy mal, habían intentado mucho. Van a quedar algunos como San Luis de Francia, pero el mismo San Luis ya no viene enfocado ni en Israel ni en el Líbano, sino en Egipto, ¿sí? En pelear contra Egipto, justamente porque muchos de estos territorios que les interesan están bajo el gobierno mameluco. Entonces, hay que entender que el finiquitar la cruzada estuvo vinculado no solamente a que los mamelucos fueran unos excelentes combatientes, no se los vamos a discutir, sino también a que ya Occidente no está mandando esos flujos de gente que había mandado en los primeros tiempos para venir a hacer la cruzada, porque Occidente está trabajando en la construcción de lo que van a ser los estados nacionales occidentales, o sea, de Francia, a lo que va a ser después, digamos, España, Alemania, Portugal. Todos esos espacios se están reconstituyendo en un proceso muy largo, ¿no? En unos procesos muy largos, pero esto hace que los mamelucos sí puedan finiquitar la presencia cruzada en los territorios del Líbano. El Líbano fue entonces, digamos, entró en un sistema de administración centralizada. Para el Líbano siempre el problema crítico fue hasta dónde la autonomía local. Porque al igual que pasa con el caso griego, los libaneses siempre están luchando por poder mantener unas ciertas cuotas de independencia. Los mamelucos aceptan esto y ellos imponen su gobierno en términos de los tributos y la administración de justicia, porque van a administrar justicia de acuerdo con la ley de la Sharia, es decir, con el principio islámico, pero les van a dejar a las comunidades libanesas locales una gran autonomía y les van a respetar esa autonomía. Esa es la clave de poder gobernar un territorio ajeno durante muchísimo tiempo, ¿sí? Permitir que haya cierta autonomía. Por otro lado, al estar los mamelucos en el medio, los mamelucos pusieron la mano, ¿sí? Y dijeron, un momentico, aquí ustedes se van con cuidado. Entonces, al estar una autoridad centralizada desde arriba, las dificultades internas quedan, digamos, reservadas. Eso es como cuando hay una mamá de las de antes, ¿no? Muy de correa en mano, y tres muchachitos que están que se agarran de las greñas, pero mientras esté la mamá, no se van a agarrar de las greñas porque la mamá los remata. Exacto. Esto nos permite también entender lo mismo que va a pasar en los Balcanes mientras estén los socialistas, ¿sí? Mientras estén los comunistas, los pueblos balcánicos se van a portar muy bien unos con otros. Una vez se va el comunismo, los pueblos balcánicos entran en guerra, porque lo que pasa es que ese tipo de intervención hace que el conflicto no se presente, hace que el conflicto no se manifieste, pero no lo hace desaparecer ni lo resuelve. El conflicto está ahí simplemente soterrado, ¿sí? Dormido. Bien, las ciudades libanesas, ¿sí? Pudieron prosperar enormemente. O sea, el Líbano se enriqueció durante todo este tiempo. Ciudades como Trípoli se volvieron absolutamente importantes. O sea, como no se podían también dedicar a la guerra, pues se tenían que dedicar a algo, ¿no es cierto? Se dedicaron a prosperar. Em, y sin embargo, durante este tiempo no dejaron de haber ojos rayados y no dejaron de haber pequeños sucesos que pudieron haber disparado las chispas entre las comunidades, que lo que pasaba era, como les digo, que los mamelucos intervenían inmediatamente y entonces esto no podía ir mucho más allá. Los mamelucos no solamente explotaron el Líbano, no solamente lo aprovecharon, sino que también invirtieron en el Líbano y
construyeron muchas fortalezas, caminos, hicieron una gran cantidad de obras con el propósito de proteger una región que de por sí era muy benéfica para ellos. Una de las cosas, ¿no? Que no se puede extrapolar, pero en general hay territorios que también deben su propia dificultad y desgracia a su riqueza. Y va a ser uno de los casos del Líbano. O sea, la ubicación, estar mal ubicado en el vecindario, o sea, estar en medio del vecindario y tener mucha riqueza. Ahora, uno de los edificios, uno de los monumentos que quedan de este periodo y que es muy importante es la mezquita de Al-Omari. Originalmente Al-Omari fue una iglesia de los cruzados, pero lo que el Islam hace, y eso lo hace con no solo el Islam, también lo hace el cristianismo, es aprovechar la edificación y culminarla y realizarla y sostenerla como una mezquita. En Beirut se nota menos la influencia de los mamelucos que en otras regiones como Trípoli, pero también en Beirut es posible encontrar todavía, pues hasta hace un tiempo, no sabemos hoy, huellas significativas de lo que había sido ese pasado mameluco. Y hay muchos edificios como los que veíamos que van a estar allí. Y ahora vamos de nuevo a donde empezamos. Vamos a hacer un pequeño recorrido por Biblos medieval, porque en Biblos es donde quedan las huellas más bonitas de lo que fue la Edad Media en el espacio de el Líbano. Y siguen en pie muchísimas de estas grandes edificaciones, muchísimas de estas grandes ruinas. Hay digamos, les voy a leer este pedazo que dice, hay un pequeño castillo aquí en el que el emir Beshir mantiene a unos 40 hombres. Sin embargo, ahora los fuertes y torres desde donde luchaban fueron construidos por un astuto arquitecto, Guillermo, el señor y guía genovés, que más tarde dominó todos los mares de un lado al otro. ¿Sí? Em, y aquí vamos a encontrar un espacio precioso, ¿sí? Que es la casa o el sitio de interior de este castillo, que combina elementos arquitectónicos tanto de la cultura occidental como de la cultura islámica. Y mm, nosotros sabemos que cuando se dieron las cruzadas, quienes vinieron a esta región del Líbano fueron fundamentalmente los franceses y ellos crearon no solamente el castillo, sino un puerto que todavía hoy sigue en uso y una cadena de fortalezas. Pues todos estos territorios, todo esto que están viendo en este momento, es parte de ese remanente de lo que fue el Líbano del periodo de los cruzados, ¿sí? Y una de las razones que tuvieron los cruzados para llegar sobre estos espacios en el Líbano y para construir aquí la catedral de San Juan Bautista y que después fue dedicada también a San Marcos, es que de acuerdo con las cartas de los apóstoles se dice lo siguiente. Algunos días después, Pablo le dijo a Bernabé, vamos a visitar a nuestros hermanos en cada ciudad donde hemos predicado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé decidió llevar consigo a Juan, cuyo sobrenombre era Marcos. Y ellos llegaron entonces a Biblos y fueron los primeros obispos de la región de Biblos. La mayor parte de los habitantes de Biblos son maronitas. Esta forma del cristianismo que se asimiló
una gran cercanía al cristianismo católico y que estuvo unido en concordato hasta hace relativamente poco con el catolicismo. La idea de llegar sobre el Líbano ciertamente tuvo unos elementos económicos, unos elementos políticos, pero hubo también muchos que estaban vinculados con condiciones de los evangelios y con la palabra sagrada. Entonces dice el maese Burkhardt, que es uno de los grandes místicos de la Edad Media, la satisfacción de habitar la vecindad de los lugares sagrados, de oír campanas de iglesia que no se encuentran en ninguna otra parte de Siria y de poder dar rienda suelta a los sentimientos religiosos y rivalizar con los musulmanes en fanatismo, son los principales atractivos que han poblado a Tesorán de los cristianos. Ajá, esta región que va después a ser la región de el Líbano. Bien, aquí vemos, ¿no? Todas estas obras y ah, miren, desafortunadamente hasta hace poco tiempo el Líbano era uno de los lugares más fantásticos para viajar. Y era probable encontrar un país muy bello, un país con un paisaje precioso. Y vamos a mirar, ¿sí? Que pues hoy en día ya las condiciones de violencia son tan graves que no se puede. Lo que pasa es que va a seguir siendo, sí, ha habido mucha violencia a lo largo de toda la historia y ha habido momentos en que se ha callado esa violencia, momentos en que ha vuelto como a resurgir. Bueno, mis niñas, volvemos al mapa, ¿sí? Ahora estamos viendo cómo va a cambiar el mapa debido a la expansión de los otomanos. Este es el Imperio Otomano. Porque estaba en el vecindario. Tú no puedes, bueno, mis corazones, hay varias cosas. La primera y la más importante de todas. Estos territorios del Medio Oriente, esos territorios se consideran tricontinentales porque se consideran fundamentales porque conectan Europa, Asia y África. O sea que son unos territorios súper estratégicos para claro, para el dominio del comercio y para el dominio de los territorios políticos. Tú no puedes dejar, ¿sí? Y si no, preguntémoselo a Selim primero, que fue el que se movió por todo este territorio, el papá de Suleimán, el Magnífico. Tú no puedes dejar un huequito, porque si dejas un huequito en esos territorios, ese huequito va a ser llenado necesariamente por alguien y hay muchos interesados en llenarlo, ¿sí? Esto que estamos viendo nosotros es toda la expansión del Imperio Otomano. Entonces, nosotros teníamos a nuestros turcos otomanos originalmente muy limitados en este territorio que está acá, que es ese cafecito oscuro, oscuro, oscuro en el 1300. Y miren que entre el 1300 y el 1500, los turcos hacen una expansión que es básicamente impresionante. O sea, sus movimientos son
muy grandes. Vamos a hacer un recorrido muy rápido por este proceso de desarrollo de los turcos otomanos para venir a ver los turcos otomanos en el Líbano, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que el principio de todo fue un hombre visionario que es Osman. Osman, que es el hombre que dice que tiene un sueño, que es un sueño de un árbol grande con muchas raíces, ¿no? Y que era básicamente el líder de un grupo tribal túrquico que estaba sometido a los selyúcidas. Él establece las bases del imperio turco al gobernar toda la región de Anatolia. Luego de Osman, perdón, que va del 1299 al 1326, sigue su hijo Orham. Orham tiene el sueño de lograr conquistar Constantinopla, pero no lo va a poder conseguir todavía. Él va a seguir todavía bajo, digamos, un poco con una relación tensa con los selyúcidas, va a lograr la conquista de Bursa. Ya para este momento los otomanos se han independizado y se han visto a sí mismos como el nuevo linaje llamado a conquistar el mundo y lo van a lograr. En 1362, tras la muerte de Orhan I, sube Murad I. Murad I va a trasladar la capitalidad a Edirne y va a ser quien empiece la expansión turca sobre los Balcanes. Él va a morir en la batalla de Kosovo. Va a estar entre 1362 y 1389. Su hijo Bayezid o Bayezeto va a tener el sobrenombre de El Rayo. Él va a expandir el imperio, pero va a ser capturado por Tamerlán, el líder mongol, que también es islámico, y que esto en la batalla de Ankara, ¿sí? Tamerlán es el que va a crear Bujara y va a crear Bujara y las ciudades de las cúpulas azules en el Medio Oriente. Bien, entre 1402 y 1413, Bayezid está bajo el control de Tamerlán y los hijos de Bayezid, en lugar de ponerle solución, lo que hacen es guerrear entre sí. Finalmente, de estos hijos se impone uno, Mehmed I, y él va a reconstruir el imperio porque las tierras que los turcos otomanos habían controlado hasta ese momento se perdieron. Claro, inmediatamente los turcos están en conflicto, los otros vuelven por lo suyo, como era apenas de esperar, y él, Mehmed I, es casi que el segundo fundador del imperio otomano, él reconstituye todo el poder. Mehmed tiene un hijo que es Murat II. Murat es el que va a liderar a los turcos en los Balcanes y va a enfrentar por primera vez a los tropas cruzadas en la batalla de Varna. Murat II va a tener un hijo que va a llamar como su padre, Mehmed. Mehmed II, conocido como el Conquistador. Este hijo, Mehmed, va a ser el que logra finalmente el sueño de todos los turcos, que es conquistar Constantinopla en 1453 y convertirla en lo que hoy en día conocemos como Estambul. También va a ser Mehmed el que ponga los fundamentos y los lineamientos de el imperio y va, digámoslo así, a establecer el palacio de Topkapi. Bien, le sigue Bayezid o Bayezeto, 1481-1512. Va a lograr un gobierno bastante estable. Luego sigue Selim.
su hijo en 1512, 1520. Selim es sin lugar a dudas quizás el sultán que logra mayor cantidad de conquistas y de territorios en todo el imperio turco otomano y es, entre otras cosas, el padre de Suleimán, al que se le apodará el Magnífico por parte del rey Francisco I de Francia. Ese es el esposo de Hurrem, el sultán, el esposo de Hurrem. Luego de Suleimán sigue su hijo Selim II, que va a ser conocido como Selim el Borracho. Luego Murad III, que va a gobernar cuando los turcos se enfrentan a los persas. Ahmed I, famoso por construir la mezquita azul. Murad IV, que va a ser reconocido por por sus reformas y por recuperar Bagdad. Mehmed IV, que va a ser el sultán durante la batalla de Viena y es el sultanato con el que empieza el declive o la caída de los turcos otomanos. Después sigue Mahmud II, ya luego Abdulhamid II y Mehmed IV, que es el último sultán del Imperio Turco Otomano, ya en el siglo XX. Exactamente. La historia que nosotros vamos a recorrer en el Líbano empieza en el siglo XVI con el tiempo de Selim el Grande y concluye con Mehmed IV en el fin del Imperio Turco Otomano. Durante todo el tiempo en que los turcos fueron verdaderamente significativos, grandes o importantes, y a partir del reinado de Murad I, quienes estuvieron como su brazo de combate fueron los genízaros. Los genízaros eran un grupo de soldados que originalmente fueron reclutados a través de un impuesto que se conoce como el dreville y que consistía en que las familias de los pobladores de los territorios conquistados por los turcos, especialmente en la zona de los Balcanes, debían entregar uno de sus hijos al Imperio Turco Otomano para que fuera formado como un soldado al servicio de el sultán. Los niños eran recogidos entre los 7 y los 9 años de edad y perdían todo control y todo contacto con su familia. Nunca más volvían a estar en contacto con su familia. Sí, estos niños, obviamente se convertían al Islam y su única y principal lealtad era con digamos, con el sultanato. Los genízaros eran un arma de combate formidable. Generalmente no solamente ellos eran formados para la guerra, sino que además pues vivían en el palacio o en las inmediaciones del palacio, en los primeros patios, ¿sí? El segundo patio del palacio de Topkapi estaban las habitaciones de los genízaros. Y originalmente los genízaros también eran educados y formados y los más inteligentes terminaban siendo quienes servían dentro de el gobierno de el sultanato. Ahora, ya en los siglos XV y XVI, vamos a encontrarlos eh, prestando sus servicios a el sultán, pero sobre los siglos XVII y XVIII se empezó a disminuir la disciplina del grupo genízaro, se empezaron a dar ciertas perversiones, se empezó a permitir el matrimonio y la familia de muchos de ellos. Y los genízaros se volvieron una amenaza para el control del sultanato. Y esto hizo que finalmente se tomara la decisión de suprimir este grupo de combate, ¿sí? El gobierno del Imperio Turco estaba fundado en unos esquemas
muy sencillos, muy simples y muy parecidos a los del resto del Islam. En primer lugar estaba el sultán. El sultán era un gobernante completamente autocrático y absolutamente despótico. Quiere decir que el sultán podía decir lo que le diera en gana, cuando le diera en gana y como le diera en gana. No había mayores límites, aunque en la realidad la verdad era que gobernaba sobre condiciones muy delicadas, lo que suponía que preferiblemente debía adherir a la ley coránica y a los principios de los principios de los juristas del Islam, porque cualquier norma que fuera en contra del Islam iba a ser muy polémica y muy compleja. Tenía un diván. Diván es el nombre que se le da a el Consejo de Ministros, que permanentemente lo asesoraban en la toma de decisiones y que se relacionaban con los funcionarios administrativos para comunicar las normas, las reglas y las decisiones que se tomaran en cuanto a ese ministerio. Además de esto, tenía un gran visir que era su primer ministro, quien podía, digamos, ejecutar las obras de gobierno en los casos en que el sultán estuviera ausente. Generalmente, si el sultán se iba a ausentar, había algún tipo de consejo de regencia y eso sí, era fundamental tener en claro que nadie era leal a otro que no fuera el sultán. O sea, todas las lealtades eran en torno del sultán. Em, Además de este grupo, habían los ulemas que siempre estaban allí presentes. Estos ulemas eran doctores en la ley y expertos en el Corán que ayudaban a mirar, porque como eran sociedades además y grupos tan diversos los que habían al interior del Imperio Turco Otomano, pues era muy importante tener a alguien que asesorara correctamente. Fuera de esto, había una cantidad de validatos, es decir, de provincias que estaban gobernadas por hombres de confianza del sultán. Generalmente estos hombres de confianza se les daba el nombre de pachás. ¿Sí? Pachá es señor, sí, esa. Bien, bueno. Ahora, estos pachá, obviamente, tenían que tener siempre muy en claro que ellos tenían un poder, pero eran un poder de intermediación. O sea, no tenían poderes absolutos sobre sus territorios, sino que tenían que estar siempre bajo la supervisión y había a veces líderes militares y habían otras personalidades que regulaban. Bien, vamos a empezar entonces a hablar de lo que fue la presencia turca otomana en el Líbano. El Líbano cae bajo el control otomano gracias a la movilización militar del sultán Selim I. Selim I es el padre de Suleimán y como les decía, es el sultán que quizás conquista la mayor cantidad de territorios dentro del imperio turco otomano, ¿sí? Bien, en ese momento, ¿sí? Los otomanos van a establecer unos intermediarios para el gobierno del Líbano y lo van a hacer a través de dos familias, la familia de los Mans y la familia de los, que era una familia drusa, y la familia de los Shihabs, que era una familia musulmana sunita que se había convertido al cristianismo, y estas dos familias se van a encargar de obrar la voluntad del sultán en el territorio libanés. ¿Sí? Los Shivat. Eso era algo que pasaba con cierta regularidad. Bien, chao, mi corazón, que disfrutes mucho. La, chao, la administración de los turcos en el Líbano fue muy eficiente en las ciudades, pero no fue tan fácil en las regiones
en la parte rural, porque en la parte rural estaban los jefes tribales, que eran los que en la realidad gobernaban todo. Y esos jefes tribales fueron captados por los gobernadores turcos para que se encargaran, entre otras cosas, del cobro de los impuestos, que era lo que al imperio turco más le interesaba. La administración de el Líbano por parte de los turcos es parte de lo que se conoce con la palabra árabe, que quiere decir un sistema feudal donde hay unos señores que son los que tienen el control de las lealtades de los habitantes y que son los que administran lo que el habitante hace. Este hecho fue ciertamente una facilidad para los turcos. Esto hizo que los turcos pudieran dominar grandes territorios, pero este también fue el principio del fin de los turcos. ¿Por qué? Porque la lealtad nunca fue directa a los sultanes o a los gobernantes turcos, sino que siempre estuvo mediada por estos señores, que eran quienes realmente aplicaban las normas, quienes recogían los impuestos, pero también es quienes distribuían los recursos que se daban en términos de beneficio o ayuda a las poblaciones. Con la llegada de los otomanos, el territorio del Líbano casi que descansó en buena medida de ser territorio de idas y de venidas, porque el imperio turco fue muy estable durante mucho tiempo, ¿sí? Y ellos, los turcos, hicieron lo mismo que habían hecho los mamelucos, mantuvieron la fiesta en paz en términos de los maronitas y de los drusos, que eran los más antagónicos, y también fueron lo suficientemente hábiles como para no meterse mucho con la autonomía de las gentes de las montañas, que habían vivido hasta ese momento muy por su llevados como muy de su propio parecer. Entre tanto, sí, la relación de estos pobladores de la montaña con los otomanos fue muy tensa. Fue permanentemente de hoy los queremos, mañana no sabemos. Es decir, había momentos en que cooperaban, pero había también momentos en que había un marcado antagonismo. De nuevo, el Líbano sale a flote por su condición estratégica, geoestratégica. Esto hace que muy rápidamente los volúmenes y el flujo de recursos sean muy grandes, sobre todo porque ahora está ya no solamente en medio de un mundo que cambia, sino que está en el eje en uno de los ejes de desarrollo de un imperio que mueve muchísimos recursos, una cantidad impresionante de recursos y de mercados. Y en medio de todo esto, pues lo que sigue siendo un problema y un dolor de cabeza, un quebradero de cabeza, es la diferencia poblacional y religiosa. Esto no tendría que haber sido tan complicado y voy a explicar por qué estoy diciendo esto. Porque hay muchos lugares donde ha habido distancias o diferencias religiosas y esto no necesariamente, ¿sí? Tiene que generar conflicto, pero en el caso del Líbano, el Líbano ha sido protagonista de una guerra santa. Eso quiere decir que al Líbano han llegado atacantes cristianos que vienen con la noción de que los islámicos son la cara del demonio y hay que aniquilarlos, hay que borrarlos del mapa. Allí ya habían unos cristianos recalcitrantes que habían quedado como una herencia del momento bizantino. Habían llegado unos árabes que al principio eran bastante tolerantes porque eran sunitas, muy tranquilos ellos, pero habían llegado los chiitas y con los chiitas había llegado este pueblo de los drusos que era también chiita y que no era nada condescendiente, sino que también pensaba que
estaba bien, que no eran tan radicales como los cristianos de tenemos que matar a todos los musulmanes, no, a todos los cristianos no, pero pensaban nosotros somos el pueblo elegido de Dios y tenemos que ser los que mandemos. Y no entendían por qué los drusos se sentían así. Los drusos, porque los drusos eran chiitas. Entonces ellos decían, no, nosotros somos los verdaderos elegidos del profeta, los verdaderos descendientes verdaderos representantes de la fe islámica, tenemos que ser los que mandan. Entonces aquí, pues los drusos muchas veces miraban a los turcos como diciéndoles, ¿sí? Y los cristianos y ambos en confrontación abierta. Durante el siglo XVII, el, eh, el Líbano está ya muy incorporado al imperio turco, es decir, está completamente asimilado y su población con maronitas, con drusos y con musulmanes. Ah, ahorita ya se desesperó. Eh, de muchas maneras, sí, ellos empiezan a generar una serie de crisis que se van volviendo y de tensión que se va volviendo cada vez más sensible dentro del imperio. Esas tensiones locales hacen que la articulación de el Líbano al Imperio Otomano sea verdaderamente complicada, ¿sí? Ya en el siglo XVIII, el Imperio Otomano está como una fruta madura a punto de caer. Y en medio de ese momento, el control de los territorios y concretamente el control del Líbano se vuelve más y más y más difícil. Y en ese momento hay una solución. Y esa solución va a ser crear un sistema de gobierno local fuerte. Y ese sistema de gobierno local fuerte se va a conocer como el Emirato del Monte Líbano, que va a ser una entidad política autónoma, ¿sí? Y que había existido desde el siglo XVI, pero se va consolidando como una fuente de poder muy grande entre los siglos XVIII y XIX. Y este emirato va a implicar una administración completamente directa, donde las dos dinastías, la de los Man y los Shehab, van a desempeñar un papel trascendental. Digamos que la manera que va a encontrar el imperio turco de solucionar las crisis recurrentes del Líbano, los problemas y las dificultades, fue especialmente y sobre todo en la región de las montañas, la de darle paso a esta forma de poder. Y entonces vamos a encontrar que en esta época el Emirato logra consolidarse, logra volverse una fuente de seguridad, de autonomía muy grande. El Emirato de Monte Líbano va a desaparecer en 1840 y va a desaparecer debido a la intervención occidental en lo que será el Tratado de Londres. A partir de este momento van a aparecer otras estructuras administrativas que son las que van a dar lugar a lo que será el Líbano moderno. Todo el siglo XVIII fue un siglo de tensión.
todo el siglo XVIII fue un siglo de enfrentamientos religiosos. Y también fue un siglo en el que desde Montelíbano se fue generando una manera de resistir la influencia turca. Fue un tiempo en el cual se aprovecharon al máximo las rutas comerciales mediterráneas, la producción de seda se convirtió en la industria clave para entrar a Europa y hacer parte de las economías más importantes. Y durante el siglo XIX es cuando Beirut se convierte en el puerto más importante de toda la región, desplazando a Acre, que hasta ese momento había sido mucho más significativo. Montelíbano se convierte en un emporio para la producción, especialmente, como les digo, de las sedas. Y esta seda va a tener una vinculación directa con con la industria europea y concretamente la de Marsella. O sea, porque como vamos a ver, el Líbano va a tener una fuerte impronta desde el punto de lo que va a ser Francia, ¿cierto? Se parece a... Sí, bien. Todo este periodo entonces es un periodo de una gran trascendencia y ahí vamos a quedar. La próxima semana vamos a recorrer el Palacio de Beit y ya entramos en el siglo XIX, en la época contemporánea. Ya entramos en el conflicto del Líbano. No, no, la tierra se la quitaron fundamentalmente a los palestinos. Sí, sí,